Espero para compartir Dale, el sí, sí. archivito y ya arranco. Un Buenísimo. segundo. Avísenme si se ve. Sí, se ve bien, me parece. Perfecto. Bueno, por ahí algo pueden haber escuchado sobre el tema del régimen de planificaciones fiscales. Se habló mucho en los últimos días. La verdad que es algo nuevo porque la vigencia de esta resolución de AFIP es de el 20 de octubre. La intención es darle un pantallazo. Todavía no está vigente, pero no está operativo este régimen. Entonces la idea sería darles un pantallazo de qué se trata, de dónde surge, quiénes serían los obligados a cumplir con este régimen, las sanciones y demás, y obviamente una opinión al respecto que vamos formando en base a lo que sabemos hasta ahora de este régimen. No sé si creo que hay un micrófono abierto ahí, si se puede, si alguien me da una mano lo silencia por las dudas. Bueno, arranco. ¿De qué se trata? Esto en realidad no es algo inventado acá, sino que se toma de una acción que propone, un plan de acción que propone la OCDE. La OCDE es una organización internacional que básicamente intenta evitar la evasión y muchas políticas se van implementando en los distintos países que la conforman para que no haya este tipo de acciones agresivas o abusivas, le llama. Entonces, básicamente, la base de esta resolución de AFIP, en principio sería este plan de acción, que el nombre es de la acción 12 del BEPS, que en español sería el plan de acción sobre la erosión de base y deslocalización de utilidades, que básicamente para evitar la evasión. Que este tipo de régimen y lo que van haciendo otros países antes que nosotros y que se van adhiriendo a esta política de la OCDE sería justamente tratar de que los distintos organismos nacionales tengan de alguna manera acceso a que las empresas o sociedades o inclusive personas físicas puedan llegar por determinados indicios, demostrar si tienen alguna política fiscal o planificación fiscal que sea potencialmente agresiva o abusiva. ¿Justamente para qué? Para poder responder como nación con cambios de leyes o regímenes que puedan hacer para evitar este tipo de conductas. Y que según la OCDE sería que no se trata de un régimen que sea de alcance general, que no todo lo que sea planificación fiscal tenga que ser informado. Quiero mencionarlo porque ahora vamos a ver el tema puntual del régimen de AFIP, que no está del todo delimitado esa parte. Que empiezo por los sujetos, que es básicamente todos los contribuyentes, tanto personas humanas como sociedades. Y no solo los contribuyentes, sino todos los asesores fiscales de esos contribuyentes, quienes vendrían a ser básicamente contadores y abogados, pero la definición la quise poner porque dice que todo asesor que ayude, asista, aconseje, asesore, opine o realice en cualquier actividad relacionada con la implementación de una planificación fiscal, siempre que participen en dicha implementación directamente o a través de terceros. Es bastante amplio, esto logró que el Consejo, por lo menos, por decir un organismo que es más bien público, Consejo Profesional de Ciencia Económica, salte en defensa de los profesionales que lo integramos para por lo menos advertir que esto tiene un alcance bastante abarcativo. Y otra cuestión sobre los sujetos es que uno informe sobre la situación no libera al resto de obligar. Quiere decir que si tenés más de un asesor fiscal, un abogado y un contador que participaron en la implementación de una planificación fiscal, lo tienen que informar ambos, incluso el contribuyente. O sea que esto es como que el régimen hace que por ahí se tenga la desconfianza en base a experiencias previas de que esto sea demasiado abarcativo, de que lleve demasiado laburo y que se vaya demasiado en profundidad cuando, como decíamos al principio, esto debería ser solamente para determinadas planificaciones, sobre todo las agresivas. ¿Qué
¿qué alcance tiene? Nacional e internacional, o sea, lo internacional siempre y cuando involucra a la Argentina con alguna otra nación. Quiere decir que cualquiera de nosotros que sea contribuyente va a tener que informar sobre sus planificaciones fiscales y sobre todo con las internacionales. Eso hace una diferenciación entre nacional e internacional porque tienen distintos tipos de información, o van a tener, mejor dicho, y también distintos plazos para informarlo, que lo vamos a explicar ahora. Bueno, también lo menciono, ¿qué dice la resolución de AFIP sobre qué es una planificación fiscal? Y es bastante amplio, porque dice todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o una disminución de la materia imponible o cualquier otro tipo de beneficio a favor de los contribuyentes comprendidos en ella. Esto es textual de la resolución, verán que es muy, muy amplio. Lo primero que me puse a hacer es decir, bueno, ¿qué sería en estos conceptos una planificación fiscal? Y lo primero que se me ocurre es decir, bueno, ¿para qué hago una planificación fiscal en este país con tanta presión tributaria y demás? Y la realidad es que uno hace una planificación fiscal para pagar menos impuestos. Como principal ventaja, digamos, o a lo sumo podés decir, bueno, para reducir mi área administrativa, tener un poco de simplificación en algún tema, pero en sí va a ser, básicamente, cuando hablas de planificación fiscal, es bajar en menos impuestos. ¿Y cómo lo hacemos generalmente? O cómo se hace, mejor dicho, estos doctrinarios, no realizando un hecho imponible, disminuir la base imponible, diferir la base imponible o disminución de la carga fiscal. Cualquier acción que uno determine hacer, no vendo ahora, vendo el año que viene, determino alguna otra variante, pero siempre para no pagar impuestos. Si yo me pongo a pensar que es una planificación fiscal y voy a la definición de planificación fiscal de AFIP, la realidad es que me entrarían cualquier cantidad de ejemplos para plantearles sobre qué sería una planificación fiscal. Los pongo acá como para mencionar algunos, pero me podría ir al recontra detalle. Una venta y reemplazo, es decir, decido vender un bien de uso y reemplazarlo por uno nuevo, entonces utilizo un mecanismo que está dentro de la ley de ganancias, o decido utilizar un quebranto en vez de usar la venta y reemplazo para, por ejemplo, que tenga algún quebranto con vencimientos. Esto es planificación fiscal pura. Una reorganización, decidir hacer una decisión que tiene libre de impuestos nacionales y provinciales sobre todo. Esto es planificación, sellos de no terminar, no sé, no hacer un contrato, sino que hacer una carta oferta con determinadas características para que no esté grabado en el impuesto a los sellos, pero planificación fiscal en sí puede llegar a ser cualquier cosa, puede decir, no le compro a un determinado proveedor y en vez le compro a otro, no sé, simplemente porque no está en la jurisdicción X, que esa jurisdicción me hace una percepción que yo no voy a utilizar. Se va a un montón de ramas y eso es peligroso, la redacción de esta norma. Más adelante le voy a hacer ese comentario sobre las observaciones que veo o que vemos sobre el tema de qué peligro puede llevar a la implementación de esta norma tal como está redactada. Volviendo a la reglamentación de AFIP, operaciones hay que informar y la verdad que lo que surge hoy en día es cuál será este límite, lo que venía planteando recién, cuál sería el límite de qué tendremos que informar y qué no. Porque supuestamente surge ahora a partir de determinadas personas que van escribiendo, es que realmente va a ser sobre las operaciones que sean realmente agresivas o abusivas. Pero ¿cómo lo vamos sabiendo hasta ahora? La resolución no lo menciona de esa manera. Y lo único que menciona la resolución, que esa es otra crítica, es que va a haber un listado en la página web de AFIP sobre los cuales va a estar mencionado medio que taxativamente, supuestamente, que en un micrositio cuáles son las planificaciones fiscales que van a deber informarse. Esto obviamente da un temor muy importante porque más allá de la carga de
de laburo que va a significar no solo para los asesores, sino para el contribuyente, está el hecho de saber si estás cumpliendo o no con esta resolución AFIP y con las sanciones que va a tener. Es muy amplio este planteo hasta ahora, falta implementar obviamente, pero la base que es esta reglamentación, la verdad que da mucho que desear en cuanto a lo que se puede llegar a venir. Y la verdad que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y este tema nos ha pasado otras veces que a veces la AFIP termina legislando a través de un aplicativo, que es lo que te permite hacer, o la cantidad de información que te solicita un aplicativo para poder hacer simplemente una presentación, que esto nos da mucho temor por la experiencia que hemos tenido previamente. Lo único que dice sobre la información a suministrar por ahora es que debe tener un lenguaje claro y preciso. Acá habla de describir en forma detallada la planificación fiscal. No sabemos si van a dejar un espacio para que uno tipee y redacte sobre la planificación que está haciendo o por hacer. Ya vamos a ver qué es lo que se va a tener que informar. Pero la verdad que todo se va a hacer a través de la FIP, que si bien no está reglamentado, da un cierto temor y dio mucha crítica de parte de la profesión, vamos a decir, y algunos medios que salieron en los diarios para criticar esto, que bueno, vamos a ir viendo a medida que vaya ocurriendo qué va a pasar finalmente. Los plazos, otro tema. Las planificaciones nacionales. Pongo el ejemplo de una sociedad que cierra en diciembre, va a tener plazo para presentarlo hasta el 31 de enero, o sea que el mes siguiente del cierre del periodo fiscal en que se implementó la planificación. Hoy en día estoy teniendo una planificación fiscal de determinado, que va a estar enumerada en la FIP o que va a ser obligación presentarla, voy a tener un mes posterior al cierre. Pero las internacionales mucho antes, o sea, va a tener que estar informada dentro de los 10 días de comenzada su implementación. O sea, hoy estoy planeando hacer alguna planificación que incluya al Uruguay, que incluya algún país vecino, algún país internacional, alguna operación internacional. Tengo solamente 10 días desde comenzar la implementación, desde que la estoy planteando para iniciar a hacer. Esto es un plazo bastante corto y que va a hacer correr un poco tanto a los contribuyentes como a los asesores para encima presenten la misma información, para no pisar, para por lo menos estar en línea con lo que tengan que informar. ¿Y desde cuándo? La vigencia salió en el boletín oficial, a partir de ahí está vigente. Si bien no está reglamentada la implementación, ya debería estar teniendo que informarse. ¿Y desde cuándo? Y las planificaciones que estén vigentes al día de hoy o hasta la fecha de que salió la resolución y que se hayan implementado desde el 1 de enero de 2019, fíjense desde cuándo, ya tendrían que estar empezando a hacer la redacción y si se implementaron antes tenés un plazo, te dicen, bueno, tenés un changüí hasta el 29 de enero de 2021. Esto atenta contra la retroactividad, uno no sabía cuando estaba haciendo estas planificaciones que tendría el deber de informar. Esto va a traer alguna consecuencia jurídica, suponemos, así opinan también varios. No me quiero meter en ese tema porque la idea es darle un pantallazo sobre lo que ocurre, pero por lo menos que sepan cuáles son las partes más controversiales de este régimen. ¿Qué pasa si no informo? Medio lo mismo que está pasando con el resto de los regímenes de información que están planteando desde AFIP, que va a ser un requisito previo para prácticamente todo lo que se solicite en cuanto a beneficios o certificado. No sabemos hasta qué punto, pero podría llegar a ser que si no presentás esto, no te van a dejar emitir hasta una constancia de AFIP, o sea, de constancia de alta, digamos. O sea, estas cuestiones que ahora el sistema de AFIP tiene muy presente y que te da este tipo de consecuencias. Por ahí no te hace la multa instantánea como pasa con algunos regímenes, pero sí te traba de otra manera, te incrementa el riesgo o la categoría de CIPER, que es el riesgo para tener algunos beneficios como alícuotas más bajas en determinados regímenes de recaudación, o también algunas situaciones para solicitar algún beneficio, algún
beneficio específico que pida, y obviamente las sanciones de la Ley de Procedimientos Tributarios, que es la de falta de la omisión de presentación de ese tipo de multas. Bueno, cuestiones controversiales. Una es el secreto profesional. Se vulnera el secreto profesional al tener que un contador, un abogado, que van a ser los principales asesores, tener que informar sobre lo que le pasa a un cliente, lo que hace un cliente o la planificación que tiene. Ahí surge de la reglamentación que va a haber como un permiso que le da el contribuyente, o sea, el profesional puede o sea, cumplir esta reglamentación diciendo me baso en el secreto profesional, no lo informo. Pero va a haber un apartado dentro de ese mismo aplicativo que va a permitir al contribuyente de relevarlo al contador de violar ese secreto profesional y como diciendo, ok, podés informar lo mío porque estoy de acuerdo con que lo informe. Esto va a traer un tema legal seguro porque si bien el secreto profesional es una obligación para los profesionales, también es un derecho. O sea, yo como contador tengo el derecho de basarme en el secreto profesional para no informar algo que corresponde a un contribuyente que me contrató. Eso también quiere decir que hay algunas cuestiones legales que van a estar en juego o en controversia, que es esas cuestiones éticas que surgen de otras leyes, que bueno, no me voy a meter en tema para no abarcar demasiado, pero sepan que esto va a ser un tema de controversia, el tema de la legalidad también, porque como salen otras leyes de otros países, como que los que se está copiando, el modelo chileno, que dicen algunos de países de Europa, tienen una ley específica que habla sobre el régimen de planificación fiscal y cómo informarlo. Esto, si bien tiene una base legal, es bastante lejana, o sea, no tan directa, vamos a decir, porque se basa en la ley de procedimiento tributario, que es la que le permite a la AFIP hacer un régimen de planificación fiscal, pero cuando ese régimen es tan abarcativo como este, es tan, la verdad que es esa la palabra, abarcativo, es abusivo en parte también, eh, puede llegar a tener alguna controversia si se está cumpliendo o no con el tema de la legalidad. Bueno, lo que decía antes, la retroactividad, esto te obliga a informar planificaciones de enero de 2019 o anteriores también. Y hay algo que va a ser controversial, es qué es planificación y qué significa planificación para el fisco. En el sentido de que para ahí alguno, ¿qué es agresivo, no? ¿Qué es abusivo? Y ahí paso a lo siguiente, ¿qué es? Una cosa es la planificación fiscal y otra la evasión. No debería estar esto teniéndose que explicar, porque la planificación fiscal es lícita. La evasión no es lícita, o sea, todo lo que esté fuera de la ley, no estamos hablando de planificación fiscal. Así que mientras todo se esté adecuado a la ley, a la reglamentación local, internacional, lo que sea, no sería una evasión y ahí es donde uno empieza a tener el miedo de que el fisco pueda llegar a dar un paso que no le corresponde dar en avanzar sobre cuestionar algunas cuestiones que no debería suceder. Entonces, bueno, por ahora es un llamado de atención sobre esto, es un susto que nos pegamos cuando vamos leyendo este tema. La idea también del estudio es transmitirles no solo preocupaciones de boca de jarro que escuchamos por ahí o de algunos que son por ahí un poco más que opinan con un cierto sesgo en cuanto a que desconfían de absolutamente todo, pero la realidad es que esto nos puede dar a que si la FIP tiene el poder de ir sobre este tipo de planificaciones y de ponerse a cuestionar, nos da un poco de miedo en cuanto a la redacción de esta planificación, en cuanto a lo que si es legal o no, que lo empiecen a cuestionar. Así que es un tema que queda planteado para que tengan cuidado también. Y bueno, como conclusiones finales, lo que pedimos y esperemos que así sea, es que sea solamente un régimen para las planificaciones realmente agresivas y abusivas y que no sea tan abarcativo, que sea concreto, que obviamente que no sea una carga adicional extra a todo lo que ya tiene a su alcance la FIP.
no está operativo todavía, así que por ahí probablemente surjan nuevas resoluciones que delimiten un poco más la cancha, pero por ahora lo que podemos concluir es demasiado amplio, demasiado difuso y poco definido. Hay cosas que no están claras en cuanto al asesor, es muy amplio, qué es una planificación es muy amplia. La verdad que en esta situación del país, por lo menos, es poco oportuno y no prudente, es la realidad, un país con tanta evasión y con tanta eh, evasión en el sentido de que hay mucho fuera del sistema. Esto va a ser solamente para las personas que están dentro del sistema, o sea, solamente contribuyentes con quit y que presenten todo regularmente, porque si no lo hacen ya tienen un montón de sanciones que les caen las obligaciones que le pone el fisco. No fue consensuada por ninguna entidad, no, sea, no solo el Consejo, que se quejó ampliamente, sino que el Consejo habló de ciencias económicas, tampoco los abogados. Prácticamente fue una decisión interna y poco consultada, por eso es tanta crítica al respecto. Y esto es algo que me gustaría remarcar, que la AFIP ya tiene mucho poder, mucha información a su alcance para no tener que llegar a poner un régimen de planificación fiscal adicional. Podría anunciar un montón de regímenes en cuanto a la facturación que emite, toda la información que presenta mensualmente, las presentaciones de ganancias, bienes personales, con participaciones societarias, quiénes forman esas participaciones. Y tiene a su alcance, obviamente, el poder de Contralor, para poder determinar que ante determinados indicios hiera al contribuyente que esté, que tenga indicios de que esté evadiendo. Esto va a ser una carga adicional para, piensen, todos los contribuyentes, o sea, todos los contribuyentes, personas humanas y personas y sociedades, personas jurídicas, van a tener la obligación de informarlo. Por ahí sea mínimo, por ahí no sea una carga demasiado grande, pero va a ser un incremento a la información que ya cuenta la FIP. Entonces, como primera instancia en este sentido de que por ahora hay una resolución, y teniendo en cuenta cuál es la fuente de la resolución, que es un plan internacional y demás pensado también por países primermundistas, hay que decirlo, y que las implementaciones que se han hecho en otros lugares se han hecho con mucho más prudencia que lo que está reglamentado, la idea es darle un pantallazo de que estemos atentos, de que veamos cómo lo vamos a tener que ir eh, llevando adelante en la práctica y esperemos que los abusos sean los menos posibles. Ya no pretendo que no haya abusos, sino que sean lo menos posible. Así que bueno, este era el tema. Cualquier otra duda que surja lo vamos a ir planteando a medida que surjan nuevas resoluciones. Roberto, Sí. estupendo.